Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Yo creo que hace rato, David, que no nos metemos al callejón de las trompadas o quizás ya estamos tan cómodos aquí que ni cuenta nos damos. Pero hoy vamos a entrar, creo, a otra puerta del callejón de las trompadas porque vamos a hablar de cómo al huir de ciertas doctrinas corremos al extremo y que tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos a hablar. Te gustan las trompadas, ¿verdad? No me gustan. Lo que pasa es que es necesario hablar porque veo ciertas tendencias en mí misma y alrededor, etcétera. Y entonces, nomás alguien tiene que hablarlo, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. Y es que creo que en Latinoamérica, o sea, recapitulando así como un panorama general, de unos años para acá, yo diría de unos 10 años, marcado, unos 10, 12 años para acá, empezamos a tener acceso a más tipo de predicación por medio de las redes, por medio de YouTube, predicación expositiva, predicación de verso a verso, donde se nos expuso la doctrina de la gracia, ¿verdad vos? Que es maravillosa. Yo te puedo decir por experiencia cómo a mí me bendijo escuchar este tipo de predicación y me revolucionó la manera en que yo entendía la Biblia. Y mucho de lo que hago el día de hoy tiene que ver con haber sido expuesta a esa verdad y le doy tantas gracias al Señor. Aunque en partes de mi caminar me faltó gracia, me faltó pues delicadeza en abarcar ciertas cosas, entiendo que es una realidad para muchos en Latinoamérica, ¿verdad vos? Y que muchas de nuestras congregaciones no son las más saludables, ¿verdad? No es una estructura eclesial ideal, ¿verdad vos? Donde hay una pluralidad de pastores y donde hay la predicación es de esa manera, etcétera, etcétera. Pero vamos a enfocarnos más láser en un punto que yo noto a veces en ciertas tribus. Y es que el Evangelio de Prosperidad es esta creencia, esta cultura, esta doctrina que básicamente quiere poner a Dios en deuda y donde se nos enseña que como Dios es el rey y yo soy su princesa, que yo tengo derecho, yo debería de tener acceso y reclamar y arrebatar toda la salud, todo el dinero, todo lo bueno y que el cielo tiene que ser básicamente aquí y ahora, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo quisiera. Y dentro de eso está, obviamente, no aceptamos la enfermedad, no aceptamos la pobreza, un montón de cosas, ¿verdad? Eso, obviamente, estoy caricaturizando a un extremo, ¿verdad? Porque todo eso tiene matices y solo estoy haciendo una recapitulación para la gente que está escuchando este término quizás por primera vez. Pero entonces dentro de todo esto y la gente empezamos a despertar a otra cosa, a otra enseñanza, a otra doctrina. Y yo percibí en mí como empezás a ser más tímido para orar en cierto modo porque está como tan mal visto sin que alguien te lo enseñe directamente. Pero es lo que llegamos a internalizar de que casi que Dios no quisiera sanarnos o no quisiera bendecirnos materialmente porque casi que es no, ¿verdad vos? Y cuando dentro de la gente que amamos empieza a ver lo que el mundo caído hay enfermedad, hay conflicto, hay necesidad material, etcétera, etcétera, noto una cierta timidez o como que pedís, pero pidiendo disculpas, como sí, o sea, pedís, pero es como un énfasis muy, muy marcado de no me lo merezco y tal vez tú no quieres, pero si se pudiera, ¿verdad vos? Y yo me he cachado haciendo oraciones como bien tímidas en ese sentido.
Y entonces vamos a hablar un poco de eso. O sea, vamos a entrar un poquito, porque vale la pena. Y para mí tocaste una palabra súper clave en esta discusión, que es la palabra merecer. Porque en tu círculo cristiano, la forma en que se usa esa palabra habla mucho de nosotros mismos, de lo que se cree sobre nosotros mismos y lo que se cree sobre Dios. Porque la palabra merecer tiene que ver con valor, ¿no? Si yo merezco algo es porque tengo cierto valor para poder recibir algo. Entonces, esto obviamente, si creemos que somos merecedores de algo, para la iglesia más como reformada se nos dispara así como, no merecemos nada, nunca. Y ese es como que nuestro lema, ¿verdad? No merecemos nada, solo cosas malas, es lo que merezco porque soy. Y en principio yo estaría de acuerdo, o sea, de verdad, ha sido por su gracia que nosotros podemos respirar, o sea, no merecemos nada, pero de verdad si vemos como la tarjeta de presentación de los diferentes apóstoles, incluso de Jesús, Jesús es un caso diferente, ¿verdad? Porque en ese sentido no era como nosotros, ¿verdad? Porque Él sí merece toda la gloria. Pero para mí es muy relevante esa palabra, ¿sabes? Merecer, porque ¿sabes cómo? Donde ya se nos tuerce un poco es cuando nuestros hijos vienen a nosotros y como lo refleja Jesús. Si alguno de sus hijos pide un pan y ustedes le dan una piedra o un pez y le dan como una culebra, una serpiente, momento, ¿pero el hijo lo merece? El hijo merece una culebra, una serpiente, ¿no? Merece morir porque es pecaminoso y horroroso y... Entonces, también si llevamos ese pensamiento a un nivel donde decimos, pero entonces, ¿qué somos? ¿Qué merecemos? ¿Verdad? Si lo único que creemos que merecemos es la muerte porque somos, ¿verdad? Yo creo que sí estamos, obviamente sí, yo estoy consciente que mi pecado, tanto intencional y no intencional, me pone en una posición donde soy 100% necesitado de misericordia de Dios. Totalmente. Por otro lado, soy 100% un portador de la imagen de Dios. Y hay cierta gloria que Dios ha depositado en mí y no hice nada para hacerlo, pero lo tengo. ¿Lo merezco? No, pero lo tengo, sí. Hay cierta gloria que Dios ha dado en mí como portador de su imagen que yo no puedo tampoco quitar y a veces lo minimizamos con esta idea de como que, pero no merecemos nada. Entonces, no sé, para comenzar, yo creo que es importante que lo evaluamos porque cuando estamos hablando del otro extremo, del evangelio de la prosperidad, si llegamos a creer, no. Somos hijos del Rey Altísimo y merecemos lo que a Él le pertenece. Pero miren, de verdad, con toda evangelio X, el evangelio que no es las buenas nuevas de Jesucristo, lo que hace es que se tuerce la verdad, ¿no? No es una verdad totalmente diferente, es una verdad torcida. Sí, y ¿sabes qué? En ambos extremos los ojos están sobre nosotros. Totalmente. En ambos extremos hay orgullo. Porque de cualquier manera es como una obsesión con que yo no me merezco, yo soy pecador, yo soy merecedor de la ira de Dios, que es verdad, como dijiste, sí. Pero llevado a un extremo donde nos anulamos por completo y solo somos esta basura, ¿verdad? Estas, ¿verdad? Criaturas de verdad horrorosas que no merecen nada. Qué problemático, porque estás negando que Dios de verdad quiso. Él no solo, digamos, estaba en su plan trazado y por fidelidad a su propio nombre, que es cierto, por amor a su nombre, Él se hizo, ¿verdad? Vos como uno de nosotros para pagar en rescate, ¿verdad? Pero Él no solo lo hizo como porque es un papá responsable. Él lo hizo porque le dio gusto hacerlo, porque lo hizo con amor de verdad. ¿Me entendés? Entonces, una tensión que quizás no nos gusta. A los humanos nos encantan las gavetas limpias, ¿verdad vos? Entonces, ¿es blanco o negro? Sí somos merecedores de la ira de Dios sin la intervención de Jesucristo. Sí, pero sí tenemos un mediador. Sí tuvimos, ¿me entendés? En Cristo y tenemos en Cristo lo necesario
para recibir el amor de Dios, porque Él lo dio desde el principio. Entonces, llevar al extremo y decir, yo soy hijo del rey, a mí declaro y arrebato, y por ahí hay alguien famosa que dijo, no tomaré un no como respuesta, ¿verdad? Vos como estaban orando por otro famoso que estaba muriendo de cáncer, y por cierto, sí, está con el Señor, yo creo que él está con el Señor. Nos animamos a tener un orgullo que es más fácil de detectar. Sí. Porque lo otro parece humildad. Cuando estás haciendo alarde de tu desgracia y de tu nada de valía y tu yo me merezco nada más la muerte. O sea, no parece orgullo, parece humildad. Pero yo creo que ambos extremos son orgullo. Totalmente, sí. Yo estaba incluso pensando en esto hoy en la mañana, que estaba pensando en la vida de apóstol Pablo, donde él dice que yo soy el peor de los pecadores, soy el peor. O sea, él está consciente y de verdad yo me considero como que, de verdad, si hay una lista de peores, yo creo que yo estoy ahí, pues. Pero también el contraste está en que Pablo llega a decir a las personas que lo están siguiendo, imítenme a mí, que yo estoy imitando a Cristo. Eso requiere cierta confianza de quién soy y cómo estoy viviendo, que no es como que, ay, mejor no me imiten a mí porque yo soy un horrible pecador. Mejor solo a Cristo. O sea, el Pablo que podría decir, imítenme a mí porque de verdad yo sé a quién sigo y yo he dedicado mi vida a esto. Y no es un juego. Yo no soy la peor cosa sobre la faz de la tierra. Soy una persona redimida, con dignidad, y estoy siguiéndole a Dios, ¿verdad? O sea, estoy siguiendo a Cristo. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el balance un poco. Correcto. Y ¿sabes qué me recordaste? 1 Pedro 2. Y siempre se entrelaza a ustedes. Nosotros queremos separar las categorías, pero siempre se entrelaza la maldad de los hombres, la deficiencia de los hombres, con la bondad, la misericordia y la majestad de Dios, está como en una trenza. O sea, siempre. Y mira, pues dice aquí en el versículo 4 de 1 Pedro 2, Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Ves cómo empieza en Él? Él es esto, esto y esto, y ustedes en Cristo son esto y esto y esto, llegan a ser. Dice, así dice el versículo 6, así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra desechar los constructores, ahí va a ser piedra angular, etcétera, etcétera. El 9 dice, sigue diciendo, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, y fíjense, como vos dijiste al principio, los saludos en las cartas son tan afectuosos. Aun cuando Pablo o Pedro van a llamar la atención grueso. Claro. Siempre se refiere con tanto amor, porque son sus queridos hermanos. Les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra el alma, mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar, taca, 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 taca. Pero regresa siempre a quién es Dios y quién es posible que nosotros seamos en Cristo. O sea, es una invitación, y cuando nos hizo coherederos, no es para que vos andéis presumiendo tu ropa Gucci en tu Mercedes-Benz, pues que si Dios te lo da, pues ahí mira cómo Dios te guía para ser mayordomo de lo que sea que te dio. Pero el punto no es acerca de nosotros, ¿sabes? Pero es una obsesión con nosotros mismos en cualquiera de los dos extremos, y es una invitación a ver a Dios por quien Él es. Y de pilón, de verdad, cualquier cristiano verdadero va a crecer en una conciencia de su maldad. Es inevitable.
y en la admiración y el asombro de la santidad de Dios. No puede haber vida cristiana que avance sin que esas dos cosas pasen simultáneamente. O sea, yo creo que no tenemos que tener pena, o sea, vergüenza o ser un poco reservados con predicar a un Dios que nos ama, que de verdad nos ve como valiosos y dignos, no merecedores en nosotros mismos, pero sí recipientes del amor, porque el ver a Dios como ese papá seguro hace que todo lo demás caiga por su peso, en su lugar. Entonces vas a empezar a poder distinguir qué cosa, o sea, qué cosa tan gigante y maravillosa y arrolladora es la gracia. O sea, el tener claridad de quién es Dios sí te va a dar mayor conciencia de tu maldad, sí te va a dar mayor asco de tu propio pecado, vas a querer correr en dirección opuesta, pero no vas a crecer en detestarte a vos mismo, pues. Eso tampoco es compatible con el Evangelio. Es esta visión, y gracias a Dios, veamos por la franqueza de Pablo, porque el tipo de verdad, como decís, no tenía empacho en decir, yo soy el peor, yo hice esto y esto, pero por el otro lado, síganme, imítenme, miren cómo, o sea, porque al final es acerca de lo que Dios ha hecho en uno por Jesucristo. Sí. Y que esa es la realidad ahora, ¿verdad? Y sabes que mientras tú hablabas, yo pensaba en la adopción en sí. Tú como mamá adoptiva, yo creo que una de las metas que tú tienes, por ejemplo, y los papás que son papás por adopción, es que los hijos por adopción puedan llegar a tal plenitud en su relación que puedan ya no separarse o ya no identificarse por la adopción que tienen, sino se identifican por ser hijos. Porque imagínate si tú tienes un hijo por adopción y todo el tiempo, mira, mamá, yo sé que solo soy tu hija por adopción, pero me puedes dar para mis útiles escolares. Mira, mamá, yo sé que solo soy tu hija por adopción, pero puedo hablarte de esto. O sea, de mamá vas a estar como que ya, o sea, ¿cuándo te vas a dar cuenta quién eres? Vaya, el medio que se usó para que tú fueras hoy, pero tu realidad es que tú eres hija. Ya, punto. Ya no hablemos de eso. Entonces, no quiero como minimizar o que ya no hablemos de Cristo porque Él es el medio. Pues, o sea, obviamente no es así. Porque a diferencia de la adopción, Él sigue siendo parte integral de la ecuación. Él es parte, no solo es el medio, sino es una persona. Pero de verdad tenemos que salir como que ya no dar ese preámbulo. Dios, yo sé que no merecemos nada porque somos... Dios así como ya, mijo, o sea, como tú dijiste, next, o sea, skip intro. Es decir, ¿cómo empezó Jesús a orar? Padre nuestro. Padre, o sea, iniciando con, yo te voy a decir, según mi identidad. Que puedo ser Padre nuestro, incluyendo Cristo dijo eso, pues. ¿Verdad? No dijo como Padre mío, porque yo soy santo y nunca he pecado. Bueno, y estos que yo estoy en el proceso de redimir, pues también, mis hermanos adoptivos. No, se vuelve ya nuestro, para Padre nuestro. Entonces también siento que cuando estamos pidiendo por cosas, con esa confianza que nuestro Padre sabe mejor que nosotros, pero también tiene todo el poder del universo y que puede sanar el cáncer, que puede proveer para lo que tú estás pidiendo, que puede cambiar el corazón de alguien más, puede hacer esas cosas y muchas veces quiere, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar con esa identidad firme de quiénes somos. Sí, fíjate vos que yo he oído gente hasta sentirse incómodo con días buenos, con los días, o sea, una vez oía a una persona que dijo, ay, pasamos un buen día con mi familia, o sea, fue en paz, todo marchó bien, no sé qué. Llegó el final y yo empecé a pensar, ay, no, pero ¿verdad? Como para encontrarle por dónde lo chueco, lo malo. Y yo entiendo que tenemos que tener una inclinación hacia el arrepentimiento y definitivamente de este lado de la eternidad, todo lo que hagamos va a tener su manchadito de pecado y de orgullo. Entonces, esta persona dice, pues entonces pues, me puse a pensar que yo me estaba enorgulleciendo de lo que había hecho ese día. Entonces me arrepentí porque, yo así como,
yo entiendo que por algún lado pecaste, sí, porque nadie pasa ni un 10 minutos sin pecar, porque estamos de este lado y somos pecaminosos. Pero, o sea, gocemos los buenos regalos de Dios sin asteriscos. Veamos como letritas chiquitas de ¿por dónde está lo malo que yo hice? O sea, creo que podemos llegar a un punto, y quiero pensar que llegamos a un punto de relajación en la presencia de Dios, donde podemos simplemente ser hijos y gozar sus buenos regalos sin dejar de lado nuestra inclinación y búsqueda de, Señor, yo te quiero rendir. Y como dice aquel salmo, enséñame por dónde caminar, indícame por dónde voy torcido y yo no me he dado cuenta. ¿Verdad? Esa tiene que ser nuestra inclinación. Pero no sentir como que necesitas siempre como sentir culpa por los buenos regalos de Dios. Y quizás, yo no sé si te animas a compartir, pero yo quiero compartir cómo yo he aprendido a orar por situaciones que me parecen indeseables, ¿verdad? Vos, como enfermedad en gente que amo, que son papás de niños chiquitos, ¿verdad? Vos, y que han tenido episodios de mucho susto, ¿verdad? Con cuestiones médicas serias. Y yo de verdad, yo no me he aprendido a no complicarme con la oración. Estoy aprendiendo aún. Creo que el arte de la oración nunca se domina. Pero yo soy sencilla, ¿verdad? Vos, en venir delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes lo que yo como humana deseo. Yo, con mi vista limitada y lo que yo entiendo, Señor, estos nenitos necesitan a sus papás. Y yo te pido con todo mi corazón que por favor intervengas y que tu mano de sanidad se pose sobre su cuerpo. Y, Señor, ayuda a los doctores a determinar qué está pasando. Y, Señor, sácalo pronto del hospital, te lo ruego. Y, Señor, yo sé que tú eres digno de mi confianza y quiero seguir perseverando sobre la realidad de que tú eres soberano y tú conoces lo que más necesitamos. Señor, si esta enfermedad te va a traer más gloria, Señor, sosténlos y provee todo lo necesario y danos corazones tiernos y vistas agudas para ver tu mano en medio de lo que no quisiéramos. Señor, que se haga tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Verá vos, algo parecido. Porque reconozco que Dios ya sabe lo que estoy pensando y sintiendo. No lo puedo esconder. Puedo decirlo con confianza. Por el otro lado, necesito expresar y recordarme a mí misma que Dios está a cargo, que Dios es soberano, que Él sabe más y que si Él escogiera llevarse a estos papás jóvenes, ¿verdad vos? O en cualquier caso, que la cosa saliera como yo no quiero, Él sabe más que yo. Es un recordatorio que necesitamos tener. No hay una fórmula mágica. No hay, ¿me entendés? Como esta es la porción y este es como mezclas un cuarto de esto y un cuarto del otro y así vamos a orar bíblicamente, ¿verdad vos? Y al final la oración es entre vos y Dios. Exacto, sí. Sí, y yo creo que justo lo que decías, Jesús, cuando le preguntaron cómo éramos, Él regresó toda la complejidad de lo que era una sencillez de corazón. Y claro, yo creo que podamos deducir de lo que Él le enseñó. Hay muchas cosas. Podemos, entonces iniciamos con identificando quién es y alabándolo y luego como... O sea, sí, podemos aprender de eso, pero yo creo que la idea central es que seamos sencillos. Al mismo tiempo, y no sé si esto es un mal ejemplo, perdónme si es como... Pero a veces yo le pregunto cosas a mis hijas porque me interesa saber qué piensan. Si estamos por tomar una decisión, y claro, yo tengo la autoridad y el poder y más conocimiento que ellas y voy a tomar una decisión. Pero a veces quisiera escuchar de ellas. Y a veces una de ellas más me dice como, ay, no sé lo que tú quieres. O sea, está bien lo que tú... Y yo así como, mija, pero dime, o sea, quiero que me digas algo. O sea, ¿qué quieres? No importa. Yo así como, hasta me frustra. Porque yo he invertido mucho en ella para que desarrolle su sabiduría, su discernimiento. Y no sé, pero yo me imagino un Dios Padre también que nos ve. Nos ha ordenado orar. Nos ha dado sabiduría y sabemos que solo viene de Él. Y nos ha puesto en este mundo
con capacidad de discernimiento, con capacidad de razonamiento, con capacidad de observación, entender, elaborar propuestas. O sea, todo esto. Y nos ha dado todas esas capacidades. Y luego nosotros digamos, que se haga tu voluntad. No sé, lo que quieras. Y Dios así como, claro, esa es la primera parte de la oración, que se haga tu voluntad, pero después me pides. Después me dices. Claro que Dios ya lo sabe, pero yo creo que sí hemos Es pedido un ejercicio de confianza. de confianza. Y también tenemos que creer, de verdad, que es desde las primeras historias de la Biblia que Dios cambia de mente según las oraciones de su gente. Qué gruesa voz. Qué gruesa. Y no quiere decir, eso no resta nada de Dios. Y no es manipulable. Eso ni siquiera lo vamos a meter a ningún lado, pues. porque Dios no es manipulable. Él es Dios. Pero hay un lugar para nuestra voz en medio de su voluntad. Sí. Y eso no lo puedes negar a lo largo de la Escritura, de principio a fin. Y yo tengo pendiente con Clara, Bastidas, La Vida Clara, compartir una historia. Y te voy a ser honesta, y decir que me ha costado compartir esto en redes, en las historias, porque se puede malinterpretar y yo no quiero que por un videíto corto, ¿verdad vos? O un post corto, la gente lo tome por donde no va. Pero el libro Jamás Solo se llama el de Clara. Y yo le había dicho, Clara, yo quiero contar una historia acerca de cómo yo, porque ella me dijo, mira, si puedes contar algo de cómo Dios ha demostrado en tu vida que tú no estás sola. Y justo despuesito que ella me pidió eso, para contar relacionado con su libro, me pasó una aventurilla de las mías. Estaba yo viajando sola a un evento de mujeres a Washington, a Virginia. Estuve con la Alesura, con Edia Barragán, y estuvo súper nice y no sé qué. El asunto es que yo tenía una comisión muchas horas en el aeropuerto de Washington y dije, bueno, me voy a poner a trabajar en un retrato familiar y voy a aprovechar el tiempo. Y entonces me puse a trabajar y ya vi cuando empezaron a abordar el avión. Tomen nota que yo trabajo en mi iPad y tenía en ese momento 2 libros de niños en proceso y todo estaba ahí, etc. Rompí mi propia regla de cada vez que me muevo de punto en un aeropuerto, guardo todo en su lugar. El pasaporte dónde va, el iPad dónde va, en mi mochila. Y en esta ocasión rompí mi propia regla. Me llevo el iPad en la mano y me pongo a hacer la cola. Y dije, voy a seguir trabajando ahorita en el avión, entonces no voy a guardar el iPad. Me lo puse en la mano. En eso una viejita, mira, una viejita afligida. Y ustedes saben, las aerolíneas hacen unas movidas un poco desesperantes. Y le están diciendo a la pobre señora que esa maletita no tiene las dimensiones correctas. Y yo veo que es, ¿sabes? De estas historias, me pude imaginar toda la historia de ella migrante, ¿verdad? Vos tal vez era la primera vez que viajaba a su país en 28,000 años y llevaba ropita de niño, cositas de niño, que era para su nieto, seguro. Y yo así como, no puede ser. Yo llevaba una bolsa en mi mano como medio vacía. Y yo dije, la doy y ajusté. Me pongo a ayudar a la señora. Claro que para ayudar a la señora tuve que dejar el iPad en el counter, ¿verdad? Ok, excelente. Claro que sí. Ayudo a la señora y entonces ya se va la cola. Yo empiezo a hacer mi cola otra vez, no sé qué. Me subo, ¿verdad vos? Llevaba una pizza personal porque iba a comer. Compré mi pizza. Me subo al avión y pasa media hora del vuelo. Y en eso digo, ¿y mi pizza? Y mi pizza, claro, porque tengo prioridades, señores. Mi pizza no la puse abajo en mis pies y no me senté en ella. Lo dejé en el counter y yo iba junto con mi iPad, la pizzita y el iPad en mi counter. Yo, santos, mira, yo de plano me puse pálida porque todo lo que implicaba perder esa cosa. Bueno, la cosa es que le doy aviso a la aeromoza, que por cierto, 100 puntísimos, porque fue súper rápida y me dijo, vamos a ver lo que se puede hacer. Habló al piloto. En lo que ella fue a la cabina a avisar al piloto, y vuelvo a sentirme ansiosa, yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar en el avión y yo oré como niña. Y le dije, Señor, yo sé que me merezco que
ese iPad se pierda. Es un aeropuerto internacional en Washington. ¿Cuánta gente pasa por ahí? Yo me merezco perderme eso. Y empiezo a hacer, bueno, tengo backup del libro en tal cosa y tiene solución. Bueno, voy a perder un montón de ilustraciones otras. Yo así, verá. Pero Señor, si a ti te place ayudarme en esto, yo te lo voy a agradecer tanto. Y yo sé que es un costo altísimo perderlo, pero bueno. La cosa es que regresa la chava en un rato con un papelito y me dice, mire, y me había impreso como un ticket de factura así, que decía encontrado. Mucha, y ahí me pongo a llorar peor, ¿verdad? Y las dos señoras que iban a la par mía, así como no entendían toda la cosa que estaba pasando. Pero en fin, tenía otra escala todavía y entonces mando el correo donde correspondía, no sé qué. Pero para hacerles corta la historia a ustedes, yo recuperé mi iPad después de como 2 meses, como un mes de espera. Pero las posibilidades eran nulas. O sea, ¿quién recupera un iPad? En fin, la cosa es que les puedo decir que me sentí acompañada. Yo estaba viajando solita y de verdad fue un descuido de mi parte. Pero Dios me dijo, aquí estoy, o sea, que no vas sola, ¿verdad? No estás sola. Y podríamos decir, yo no me merezco. Mejor yo ni voy a orar, pues, si es como consecuencia de mis actos y etcétera. Y es ni modo de soberanía de Dios que se me olvidó, ¿verdad? Vos, qué sé yo, ¿por qué cambié de plan cuando yo siempre soy muy de hábitos en cuanto a viaje? Que sabes, no. Pero el Señor le plació devolverme el iPad, ¿verdad? Vos, y devolverme. Y como historias así que parecieran como de tontadas, cosas materiales pequeñas aparentemente, pero que Dios sabía que yo necesitaba esa afirmación de su parte. Claro. Y le dio gusto, vamos. Yo estoy segura que el Señor se goza ese tipo de operacioncita que hace en nosotros. Y quería compartirlo en este contexto, creo que vale la pena, porque hay un poco más de colchón para que entiendan que no estoy diciendo, o sea, declare, arrebate, verá vos cosas nomás superficiales porque sí, sino que más tengamos una actitud de sencillez. Sí. Y refleja mucho, o sea, lo hiciste desde tu identidad. Que sí, o sea, no trataste de ocultar o pudiste haber tratado de como que medio manipular la cosa y Dios no se puede burlar de Dios, pues, ¿verdad? Pero sí, yo creo que tenemos que llegar con esa sencillez de corazón como tú lo hiciste. Y a veces Dios dice, hoy sí. Y a veces hoy dice, hoy no. Y a pesar de eso, sigue muy bueno. O sea, Él es muy bueno con nosotros, ¿verdad? Entonces, sea al lado donde tú estás inclinando más, donde tú crees que todo te lo debe Dios y perdón, y la prosperidad que habla en Salmo 1 es como que, bueno, y todo lo que hago va a prosperar. Eso quiere decir que yo voy a ir de aquí. Uy, tal vez necesitas como leer un poco más las escrituras y ver cómo le ha ido a esa gente que ha prosperado en todo, ¿verdad? Pero también nos vamos por el otro extremo, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que llegar con esa sencillez de corazón, pero de verdad no dejemos de tampoco pedirle, ¿verdad? Porque Él es bueno y no se cansa de escucharnos, ¿verdad? Así es. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Religión Pura y nos vemos aquí la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.